En este vídeo vamos a ver algunas cuestiones relativas a las citas en el interior del texto. Para que se pueda ver qué aspectos o qué tipos de convenciones regulan cada uno de los estándares de citas que existen, vamos a elegir uno, por ejemplo el de la APA, pero los detalles de cómo hay que hacer estas citas pueden variar en otros estilos. Esto es simplemente una muestra para ver cómo habría que mantener la coherencia con un estilo. Empezaremos con cuestiones sobre el nombre de los autores. Normalmente solo se ponen los apellidos, no el nombre de pila, ni siquiera las iniciales en las citas que hay dentro del texto. Tan solo se ponen las iniciales cuando hay dos autores diferentes con el mismo apellido y entonces se utiliza la inicial para desambiguar. Y cuando eso no fuera suficiente, porque también la inicial coincide, entonces sí se pone el nombre completo. En cuanto al número de autores, si solo tenemos dos, hay que incluirlos a los dos. En cambio, a partir de 3 autores, es posible abreviar la lista usando la expresión latina et al. Por ejemplo, si son 3 autores, puedo nombrar solo al primero y luego añadir et al, siempre que al abreviarlo de este modo no haya ninguna ambigüedad acerca de cuál es el trabajo exacto de mi lista de referencias al que me estoy refiriendo. Si solo con el primer autor hubiera ambigüedad, pues entonces tengo que añadir más autores. Por ejemplo, puedo querer citar una obra con 6 autores, pero resulta que los 3 primeros también aparecen como autores y en el mismo orden de otra obra que también estoy citando en otro momento. Entonces tengo que nombrar hasta el cuarto autor, que es el primero diferente, ¿no? El que ya permite desambiguar. Y los últimos ya sí se pueden abreviar con et al. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que esta expresión et al debe sustituir al menos a 2 autores. Es decir, que si esperando hasta que deje de ser ambiguo ya estoy en el penúltimo de los autores, no puedo abreviar tan solo el último con et al, sino que ya tengo que ponerlo también. Por cierto que en versiones anteriores del estilo de la APA, cuando había una obra con hasta 5 autores, era necesario mencionarlos a todos la primera vez que se citaba ese trabajo en el texto, y solo se podía usar la abreviatura et al si eran 6 o más, o ya a partir de la segunda vez que te refirieras a esa obra. Pero esto es una cosa que ha cambiado a partir de la 7ª edición del Manual de Estilo en otoño de 2019. En cuanto al orden de las citas, en principio debe ser alfabético, por orden del apellido de los autores. Tan solo cuando queremos reflejar el desarrollo cronológico, por ejemplo, de una teoría, pues como unos autores se han ido contestando a otros, en ese caso quizás sí que puede estar justificado que las citas se ordenen cronológicamente, pero si no, normalmente se ordenan alfabéticamente por el apellido de los autores. Y ya, eso sí, dentro de un autor o grupo de autores, por año. Si dentro del mismo autor y año coincide que además hay varias obras, pues entonces se ordenan alfabéticamente por la primera palabra más importante del título. Cuando tengo que citar distintos autores, digamos uno seguido de otro, pues esas citas se separan por punto y coma, y en cambio los años de las obras de un mismo autor se separan por coma, como en el ejemplo que aparece a continuación. Distinguimos normalmente entre dos tipos de citas, integradas o no integradas. Las integradas son aquellas en las que el nombre del autor, o el apellido, mejor dicho, cumple una función sintáctica en la frase. Por ejemplo, cuando decimos algo así como Martín 2012 opina que bla bla bla, en cambio, según Pérez 2017, tal otra cosa. Las citas no integradas, en cambio, permiten dar una mayor relevancia a la idea que al autor.
En estos casos, la frase consiste simplemente en la idea que queremos argumentar. Por ejemplo, algo del tipo, pues, como hemos venido explicando, esto justifica que ocurra tal cosa, y ya al final, entre paréntesis, Ortega 2014. Esto efectivamente hace que el autor tenga menor protagonismo y en cambio se realce la propia idea que es sobre la que queremos argumentar. Vamos a ver algunos ejemplos. Sobre todo, la anulación del poder de la muerte viene dada a través del amor, como afirma Gómez Yebra, 1998, y ahora se abre una cita textual, por eso va entre comillas: el hombre en relación con es el gran antídoto contra el tiempo y contra la muerte. Cierro comillas, y entre paréntesis se pone la indicación de la página. Según el estilo APA, esta indicación va después de la cita, aunque el autor con el año aparezca justo antes porque lo estaba usando en la frase de esa manera, pero la página tiene que ir cuando cierro las comillas, se pone la abreviatura P punto, si fuera un intervalo de varias páginas, pues doble P punto y el rango de páginas. Ahora, esto también lo podemos expresar mediante una cita no literal. Por ejemplo, sobre todo la anulación del poder de la muerte viene dada a través del amor. Como afirma Gómez Yebra, 1998, en la página 120, es la dimensión relacional del hombre la que permite trascender su mortalidad. En este caso simplemente hemos reelaborado la misma idea, pero con otras palabras que no son las que utilizó el autor. Por eso ahora prescindimos de las comillas, sin embargo, sigue siendo necesario aportar la cita de la fuente de esa idea, porque no es propia nuestra, sino que la estamos tomando de otra persona. Otro ejemplo serían las citas que son algo más largas y que ya, en vez de ir entre comillas, se ponen en un párrafo aparte con una sangría para todo el párrafo, como se muestra en este ejemplo. Y al final de ese párrafo aparte de la cita aparece la mención del autor con el año y la página de donde se ha extraído ese texto. Y eso es todo.